Muchas gracias, Brian. Muy buenas tardes a todos. Les quiero dar las gracias por estar aquí presentes en este GeoSessions. Estoy sumamente agradecida con la Sociedad Geológica de Puerto Rico por darme la oportunidad de presentar el trabajo que he estado haciendo a través de mi doctorado. No sé si pueden ver la pantalla solamente de la presentación. Si alguien me puede decir que sí o no. Sí, la podemos ver. Ok, perfecto. Ok. Y hoy yo les voy a estar hablando de cómo podemos utilizar diferentes protocolos geoquímicos en las hojas para conocer acerca de nuestro paleoambiente, pero también para poder hablar y aprender un poquito más acerca de la evolución de las plantas a través del tiempo. Y yo sé que Brian acaba de mencionar todo esto, pero para recalcar mi camino hacia la paleontología y la geoquímica, yo me gradué en el bachillerato de geología en el Colegio de Mayagüez en el 2022 y de ahí me mudé a Iowa State University como estudiante de maestría. Pero a través del desarrollo de mi trabajo surgieron muchas preguntas y curiosidades y por lo tanto decidí trasladarme al sistema doctoral, donde estoy a punto de comenzar mi 5º año y espero que sea mi último. Y además de eso, como mencionó Brian, tuve la oportunidad de estar trabajando por un año en el Museo Nacional de Natural History en el Smithsonian en DC, donde estuve como un fellow predoctoral en el Departamento de Paleobiología, desarrollando aún más mi proyecto y mi disertación. El enfoque de estudio de mi doctorado se ha basado en la aplicación de diferentes protocolos geoquímicos para tratar de indagar en la evolución de unas plantas conocidas como plantas fijadoras de nitrógeno. Pero aparte de eso, el aspecto fundamental era para poder estudiar un poco más sobre nuestro paleoambiente, en particular el ciclo de nitrógeno. Voy a estar comenzando con eso. Como muchos de nosotros conocemos, el nitrógeno es uno de los mayores componentes del sistema biogeoquímico de nuestro planeta, ya que juega un papel importante en los sistemas oceánicos, terrestres, atmosféricos y, para mi particular interés, en el sistema biológico, ya que los organismos necesitan el nitrógeno para poder hacer y producir aminoácidos y proteínas que son sumamente importantes para su desarrollo y crecimiento apropiado. Ya que el ciclo de nitrógeno solamente ha sido estudiado utilizando métodos como modelos computarizados, pero también a través de las rocas. Como que el enfoque principal y fundamental de mi trabajo ha sido de buscar una alternativa complementaria para conocer acerca del ciclo de nitrógeno y en mi trabajo yo quiero utilizar en este caso las plantas. Como sabemos, las plantas dependen del medio ambiente para su desarrollo. Como aprendimos en los cursos básicos de biología, las plantas típicamente lo que nos enseñan es que necesitan luz solar, dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y agua. Pero aparte de eso, también necesitan otros elementos que son cruciales para su desarrollo. Estos incluyen el zinc, el fósforo, el hierro, potasio, calcio, entre otros más. Pero para mí el más importante es el nitrógeno. Como conocemos, el nitrógeno en nuestra atmósfera compone el 78% de este. Sin embargo, el problema de esto es que el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera tiene un triple enlace que es sumamente estable, lo que significa que las plantas no lo pueden romper de una manera eficaz y fácil para poder llevar a cabo ese proceso de adquisición de nitrógeno. Por lo tanto, las plantas dependen de unas bacterias que se encuentran en los suelos que tienen la capacidad de hacer una fijación de nitrógeno. Y estas bacterias se conocen como diazótrofos. Lo que hacen estas bacterias es que pueden romper ese triple enlace y convertirlo en unos elementos que sean más simples, inorgánicos, que las plantas entonces pueden adquirir a través de sus raíces. Estos incluyen amoníaco y nitrato. Entonces, las plantas lo adquieren a través de las raíces y lo llevan a sus diferentes partes para poder hacer las funciones que necesitan. Entre las funciones más fundamentales que necesitan el nitrógeno es para poder producir uno de las proteínas necesarias para poder promover y llevar a cabo ese proceso fotosintético, que en este caso es el rubisco. Y esta es una de las proteínas más abundantes de nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, el nitrógeno es uno de los elementos que es el de mayor limitancia para el crecimiento de las plantas.
Y lo que estoy enseñando en este diagrama es que vamos a estar comparando cómo se ve un ambiente o una atmósfera que está relativamente estable, donde las plantas, lo que vemos en la diagrama en la izquierda, es donde vemos un ambiente estable, donde tenemos una cantidad de CO2 y una temperatura que realmente no están demostrando demasiados cambios. La planta se puede adaptar a esto y utilizar la cantidad de nitrógeno que está disponible en el suelo para entonces llevar a cabo ese proceso fotosintético. Sin embargo, cuando tenemos eventos rápidos de incrementos en el CO2 en la atmósfera y incrementos en la temperatura, como lo que estamos viendo en el diagrama a la derecha, esto nos está demostrando que como tenemos un incremento de CO2, las plantas están tratando de adquirir mucho más CO2, pero no tienen la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo para poder compensar por esa gran cantidad y adquisición de carbono, por lo que el proceso fotosintético no se puede cumplir adecuadamente y las plantas no pueden crecer tan rápidamente. Ya que este es un proceso súper rápido y estos cambios y fluctuaciones pueden ocurrir de una manera muy rápida, las plantas no tienen el tiempo para poder adaptarse a esto. Y por lo tanto, evolución tomó control y algunas plantas desarrollaron la habilidad para tener sus propias fijadoras de nitrógeno. Lo que significa esto es que algunas plantas desarrollaron unas vacuolas o unos nódulos que están atados a sus raíces. Y adentro de estas vacuolas o estos nódulos, lo que tenemos son estos diazótrofos o bacterias fijadoras de nitrógeno. Y estas hacen un intercambio, tienen una relación simbiótica por el nitrógeno que lo pueden coger directamente de la atmósfera, convertirlo en estos nitrógenos inorgánicos más simples que las plantas pueden adquirir y esto le hace el intercambio por glucosa o azúcares que las bacterias necesitan para poder crecer y continuar ese proceso de fijación de nitrógeno. Quizás ustedes ya han escuchado de algunas de estas plantas fijadoras de nitrógenos, que las más comunes se conocen como las leguminosas. A ver si cambia. Aquí. Las leguminosas, que estas básicamente son las habichuelas, pero las plantas fijadoras de nitrógeno no solamente son importantes para nuestro ambiente, sino también para la agricultura, ya que pueden mejorar la fertilidad del suelo, ya que estas no están limitadas por el nitrógeno que está disponible en el suelo, ya que lo pueden adquirir de la atmósfera. Entonces, a través del proceso de decadencia y de que se le caigan las hojas, estas plantas fijadoras, entonces, en ese proceso de caerse la hoja, pueden suplir ese nitrógeno a través del proceso de la descomposición de la hoja y así fertilizando el suelo. Así también apoyando la diversidad de las plantas que no son fijadoras en ese ambiente. Además, ayudan con la filtración de agua y el control de plagas, ya que estas se encuentran típicamente cerca de cuerpos de agua. Algunas de estas leguminosas más comunes serían la soya, las lentejas, el maní, y como todos nosotros hemos estado en casa de abuelas granando gandules, los gandules también son leguminosas. Algunos de los árboles que también pertenecen o tienen esta capacidad sería entonces la acacia negra y el aliso común. Y menciono el aliso común porque yo lo voy a estar utilizando a través de la presentación, quiero que se queden con ese nombre en la cabeza. Ya que estas plantas fijadoras de nitrógeno adquieren el nitrógeno de una forma diferente a estas otras plantas no fijadoras, estas muestran y tienen signos geoquímicos que son diferentes a estas plantas no fijadoras. En esto me refiero a que gracias a esta relación simbiótica, estas plantas no están dependientes solamente del nitrógeno en el suelo, ya que lo pueden adquirir de la atmósfera. Y por lo tanto, cuando vemos la relación de carbono-nitrógeno de estas plantas, lo que significa que es la proporción de carbono a nitrógeno que está incorporado adentro de las hojas, cuando hacemos los análisis geoquímicos de esto, vemos que tienen una relación carbono-nitrógeno mucho más bajo que las plantas fijadoras. Y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica aquí, donde a la izquierda, en el púrpura, tenemos lo que serían los valores de carbono-nitrógeno de las plantas fijadoras. En este caso es aliso, comparado con un arce que no tiene esa capacidad de fijación de nitrógeno. Aparte de esta diferencia en la relación de carbono-nitrógeno, también las plantas fijadoras tienen unos isótopos de nitrógeno que son diferentes a las plantas no fijadoras. Y esto típicamente se debe a ese proceso de adquisición de nitrógeno.
Lo que estamos viendo en este diagrama a la izquierda es el proceso por el cual las plantas no fijadoras de nitrógeno adquieren su nitrógeno. Típicamente puede variar de 3 a 6 diferentes pasos y en cada uno de estos pasos hay una posibilidad de que esté ocurriendo el fraccionamiento de estos isótopos de nitrógeno. Y cada uno de estos pasos, entonces, con ese fraccionamiento va a causar que cuando estemos midiendo la geoquímica de las hojas de estas plantas, van a tener un rango aún mayor. Y eso es lo que estamos viendo en el histograma en rojo, donde tenemos que los isótopos de nitrógeno pueden variar desde -10 hasta +5. Sin embargo, cuando miramos a las plantas fijadoras de nitrógeno, típicamente solamente pasan por 1 a 2 diferentes pasos de adquisición de nitrógeno, por lo que el fraccionamiento puede estar ocurriendo aquí va a ser mucho menor. Y así, el rango de los isótopos de nitrógeno, en este caso, que lo vemos en el histograma azul, va a ser típicamente de -6 a +1. Y lo importante de esto es que ya que estas fijadoras de nitrógeno no tienen esa cantidad de fraccionamiento que va a estar ocurriendo en cada uno de estos pasos, es una fuente que se puede utilizar para conocer aún más acerca del nitrógeno que está disuelto en la atmósfera, ya que tiene la capacidad de poder medir aún más esa fuente original donde está adquiriendo ese nitrógeno. Aunque todo esto se conoce a través del uso de las plantas y estudios modernos, poco se conoce acerca de la evolución de las plantas fijadoras. Y uno de los objetivos principales de mi doctorado ha sido de tratar de indagar en cuándo las plantas evolucionaron este rasgo de fijación de nitrógeno. Aquí pueden ver que estoy utilizando el aliso y estoy utilizando esta planta en particular porque tiene un récord fósil sumamente largo que llega hasta el Paleoceno y el Eoceno. Y además de esto, está vinculado a solamente un tipo de bacteria con la que tiene esa relación simbiótica. Por eso estoy utilizando el aliso en este caso. La forma que voy a estar contestando esta pregunta es que voy a estar utilizando lo que se conoce hoy en día de las plantas modernas en cuanto a la geoquímica, refiriéndome al valor más bajo del carbono, de la relación de carbono-nitrógeno y del rango más pequeño que tiene de los isótopos de nitrógeno para hacer estos análisis en plantas fosilizadas para entonces conocer aún más si es posible de que estas plantas han evolucionado el rasgo de fijación de nitrógeno a través del tiempo geológico. Básicamente estoy aplicando los mismos métodos que se han utilizado en plantas modernas, pero en plantas fosilizadas. Ahora quiero hacer un mini break y refresher para los que los necesiten, porque he estado mencionando isótopos varias veces. Por si acaso, para los que los necesiten, quiero recalcar que los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen la misma cantidad de protones, pero diferentes cantidades de neutrones. Y esto típicamente, hay una gran cantidad de isótopos, pero los que típicamente se estudian son los de carbono y en el caso mío, el de nitrógeno, donde estamos haciendo una comparación de la proporción de carbono 13 a carbono 12 y para nitrógeno una comparación de nitrógeno 15 a nitrógeno 14. De la forma que esto se hace el análisis de la muestra es que se coge estos valores o esta proporción de la muestra que estamos utilizando y se compara con un estándar universal que ya es conocido, que tiene una cantidad de isótopos, ya sea de carbono o nitrógeno, que ha sido registrado. Ya que estamos bregando con isótopos y átomos que son cantidades sumamente pequeñas, se tienen que multiplicar por 1000 para poder tener valores que sean relativamente viables para poder explicarlo en nuestra ciencia. Y las unidades de estas entonces son partes por millón. Como he mencionado anteriormente, estudios han podido utilizar las hojas para poder medir el carbono y el nitrógeno en las plantas modernas. Por ejemplo, este diagrama que vemos aquí está modelado tras una publicación que salió de Michael Kipp en el 2020, donde él cogió una hoja de cicadas, creo que son cycads, disculpen el Spanglish, pero unas hojas de unas cycads y le hizo análisis geoquímico en diferentes partes de la planta para comparar los isótopos de nitrógeno y los isótopos de carbono para ver cuál es la variedad que vemos en esta. Y cuando miramos los isótopos de nitrógeno, los valores varían aproximadamente de 1.5 y cuando miramos los de carbono varían aproximadamente a 2 partes por millón. Ahora, cuando estamos mirando en el aspecto moderno, esos valores quizás puedan sentirse sumamente grandes,
Pero cuando lo tomamos en el contexto que vamos a estar haciendo estos análisis en rocas que están enterradas y plantas que han sido fosilizadas a través de millones y millones de años, 1.5 y 2 realmente el valor, esa discrepancia se puede considerar insignificante. Y además tenemos que tomar en consideración las limitaciones de los instrumentos que están disponibles hoy día. Ya que conocemos cuál es el método en el que voy a estar haciendo estos análisis, quiero mencionar cuáles son los 3 criterios que yo voy a estar observando a través de la investigación para ver si tenemos plantas fijadoras de nitrógeno o no. Entre esto, el primer criterio que voy a estar mirando a ver es si las plantas fijadoras de nitrógeno tienen una relación de carbono-nitrógeno que sea más bajas en las plantas fijadoras que las no fijadoras, y eso es lo que estoy demostrando en esta gráfica. El segundo criterio es que voy a estar mirando entonces a los isótopos de nitrógeno, donde esperamos que las plantas fijadoras de nitrógeno estén menos enriquecidas en nitrógeno 15 comparada con las no fijadoras. Y el tercer y último criterio que voy a estar observando es si los isótopos de nitrógeno tienen un valor promedio cerca de aproximadamente negativo 2 partes por millón para contar con esa pequeña posibilidad de fraccionamiento que están ocurriendo a través de la adquisición de nitrógeno. Las muestras que voy a estar utilizando fueron colectadas en el Bighorn Basin en Wyoming, donde tenemos rocas de la edad del Eoceno temprano. Sé que esta área es sumamente reconocida por contener el PETM, el Paleocene-Eocene Thermal Maximum, pero también contiene rocas que contienen el Early Eocene Climactic Optimum, que ocurrió hace 53 millones de años, donde tenemos las temperaturas más calientes del Cenozoico, que eran aproximadamente 5 a 8 grados más calientes de lo esperado. Los fósiles que colecté para esta investigación forman parte del Wellwood Formation. Y les quería poner aquí unas fotos de cuando fuimos a hacer las colecciones el año pasado, donde estuvimos un mes en el Bighorn Basin haciendo estas diferentes colecciones. Quiero recalcar aquí que aunque sí fuimos y recolectamos muchos especímenes, aproximadamente 150 especímenes, la data que les voy a estar enseñando hoy es a través de unas muestras que ya estaban disponibles en el Smithsonian, en el museo, para hacer unos análisis preliminares. Estas muestras que fueron colectadas este año pasado, yo las voy a estar procesando este verano, no tengo esos resultados, pero sí les voy a estar enseñando otros resultados de estas muestras que fueron colectadas en las mismas localidades de las que la acabo de mencionar. Las muestras que fueron recolectadas fueron alisos, como ya mencioné, tienen un récord fósil bastante largo y las tenemos que en sus parientes modernos sí tienen esta fijación de nitrógeno. Si la evolución continuó desde ese momento, vamos a esperar que entonces estas plantas en este momento en el Eoceno también tenían fijadoras de nitrógeno. Y además colectamos otras plantas conocidas como Platycaria, que sus parientes modernos no tienen esta fijación de nitrógeno. Ambas de estas diferentes plantas, como queremos hacer una comparación de ellas, fueron recogidas en la misma localidad. Ahora vamos a ir directamente a la metodología. El proceso de análisis geoquímico envuelve la destrucción de material. Desafortunadamente, cuando tengo mis muestras que están perfectas y bellas, el proceso geoquímico requiere que yo remueva el material orgánico para poder hacer ese análisis geoquímico. Me disculpo para los que se sientan heridos por la imagen que voy a enseñar, pero básicamente cojo un bisturí y le paso encima de la roca del fósil para remover ese material orgánico. Luego de eso, hacemos dos diferentes análisis que son separados para el carbono y nitrógeno. Y la razón por la cual lo hacemos separados es que para el análisis de carbono hacemos un tratamiento de ácido clorhídrico para poder remover algunos carbonatos que podrían haber sido recogidos durante ese proceso de bisturí de la roca. Y así solamente vamos a tener entonces los remanentes orgánicos. Para el nitrógeno no se utiliza el ácido clorhídrico porque a través del desarrollo de este protocolo observamos que el ácido clorhídrico causa la volatilización de los compuestos nitrogenados y así nos alteran los resultados cuando hicimos réplica de nuestras muestras. Por lo tanto, para las muestras de carbono no se utilizó el ácido clorhídrico. Además de esto, hice un... ¿Quiere cambiar?
Oh my goodness. Okay. Además de esto, hice un transecto comenzando desde la hoja y del material orgánico principal y moviéndome tanto vertical como horizontalmente hacia el resto de la roca para corregir para cualquier contaminación que podemos estar adquiriendo de esta roca, específicamente en el proceso del análisis geoquímico de nitrógeno, ya que por el proceso de carbono estamos removiendo eso con el ácido clorhídrico. Pues durante la forma que hicimos esto es que nuevamente hicimos un transecto comenzando desde la hoja y moviéndonos cada 5 milímetros de manera horizontal y vertical en cada muestra, y lo comparamos en esta gráfica que estamos viendo aquí, comparando la concentración de nitrógeno de cada una, donde en el triángulo verde que está en la parte de arriba de esta gráfica está el valor de la hoja. Y luego de ahí, al momento que nos movimos hacia abajo, que nos movimos hacia la roca, vemos una decadencia o una caída de esos valores de concentración de nitrógeno. Lo que nos está diciendo esto es que quizás la roca realmente no está influenciando los valores de la concentración de nitrógeno en las hojas, ya que no tienen la cantidad necesaria para poder hacer esta contaminación. Pero básicamente nos da una forma de corregir por si acaso si hay algún tipo de contaminación disponible. Y ahora voy a ir entre los resultados preliminares de mi estudio. Se me olvidó mencionar que se recolectaron para este análisis preliminar aproximadamente 33 muestras, 16 que fueron para la LISO y 17 que se utilizaron de la Platycaria. Ahora vamos a estar mirando los resultados de estos análisis. Y lo que estamos viendo aquí es una gráfica presentando la relación de carbono-nitrógeno de la aliso en el púrpura y de la Platycaria en el amarillo. Y lo que se puede llevar a primera vista es que vemos que los valores del aliso están mucho más bajos que la Platycaria, con los alisos teniendo un promedio de aproximadamente 19.8 y el promedio de la Platycaria siendo 23.7. Estadísticamente, estos valores se consideraban significativos, ya que tenían un valor de P de 0.04, que básicamente nos dice que la discrepancia entre estos valores es significativo. Por ahora estamos viendo los resultados que estamos esperando. Sin embargo, cuando miramos a los isótopos de nitrógenos, comparándolos del aliso, vemos que el aliso tiene un promedio de 3 partes por millón, de positivo 3 partes por millón, y la Platycaria tiene un promedio de 3.87. Cuando comparamos estos valores de por sí a simple vista, vemos que la discrepancia nos está diciendo que el aliso sí tiene valores menos enriquecidos que la Platycaria. Y estadísticamente esta discrepancia se considera significativa. Sin embargo, vemos que el valor es positivo 3 y no está tan cerca al promedio de negativo 2 partes por millón que estábamos esperando. Ahora les quiero volver a recalcar cuál era la pregunta y los 3 criterios que yo iba a utilizar para poder estudiar y hacer esta comparación. El primer criterio o la pregunta principal era que las plantas aliso habían evolucionado la fijación de nitrógeno en el océano temprano. El primer criterio en sí era si vimos si la relación de carbono-nitrógeno en las plantas fijadoras iba a ser menor o más bajo que las plantas no fijadoras. Y cuando comparamos lo que habíamos esperado de nuestro criterio en las gráficas a la izquierda con los resultados a la derecha, vemos que esto sí concuerda con lo que habíamos esperado. Cuando miramos si los isótopos de nitrógeno de las plantas fijadoras eran más bajas o menos enriquecidas que las no fijadoras, nuevamente estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, cuando miramos si los isótopos de nitrógeno de las plantas fijadoras estaban alrededor de aproximadamente negativo 2, vimos que estos resultados no fueron viables. Y ahora necesitamos averiguar el por qué. Como ya he mencionado muchas veces, estos son resultados preliminares, por lo que ahora le voy a estar dando lo que yo considero son explicaciones preliminares que hemos discutido hasta el momento. Dentro de estas explicaciones preliminares, la primera es que el nitrógeno atmosférico durante el océano temprano era diferente a lo que conocemos hoy día. Esta la ponemos, pero es una para eliminarla
rápidamente, solamente porque como conocemos la cantidad de nitrógeno que hay en nuestro ambiente, no es factible de que haya un cambio global en el nitrógeno atmosférico para que ésta sea viable y que los resultados de estos valores entonces sean más enriquecidos de lo que estamos esperando, ya que el nitrógeno atmosférico tiene un isótopo de nitrógeno de aproximadamente 0 partes por millón. So, esta la eliminamos completamente. La segunda es que las plantas fijadoras de nitrógeno no habían evolucionado en este momento. Esta explicación continúa siendo una pregunta sin contestación al momento, ya que si esta fuera la explicación de los resultados, no estaríamos viendo esa diferencia en los valores de los isótopos de nitrógeno y en la relación de carbono-nitrógeno entre las dos diferentes plantas si se encuentran en la misma localidad. Nuevamente, con la 3, si el aliso tenía la capacidad de prender y apagar sus bacterias fijadoras de nitrógeno. Las plantas, las aliso en particular, ellos tienen esa capacidad que yo siempre lo llamo facultativo, que yo sé que eso tiene que ver si es aeróbico o anaeróbico, pero básicamente tienen esa capacidad de prender y apagar sus vacuolas dependiendo de la cantidad de nitrógeno que está disuelto en el suelo. So, si no estamos en un área donde hay limitación de nutrientes, entonces realmente no tienen que pasar por el proceso de crear estas vacuolas y así pueden conservar su energía. So, tienen momentos que pueden utilizar la vacuola y otros momentos que no. Pero nuevamente, tomando todos los criterios en consideración, esta continúa siendo una pregunta sin contestación. Y la última es si ocurre una alteración en el proceso inicial de fosilización que está causando que estos valores se vean más positivos de lo que estamos esperando. Esta es una de las preguntas que podemos atacar primeramente para poder entonces así quizás contestar las explicaciones 2 y 3. Para poder contestar a esta pregunta, comenzamos indagando en la literatura a ver qué estaba disponible, que nos podría decir un poquito más acerca del proceso de la fosilización en las hojas. Encontramos una publicación por ENTA y sus colaboradores en 2020, donde ellos observaron que ocurren cambios en los isótopos de nitrógeno durante el proceso de abscisión de las hojas, que básicamente significa en el momento que las hojas se caen del árbol. Y lo que ellos hicieron es que compararon los valores de isótopos de nitrógeno a través de 3 diferentes etapas en 4 diferentes especies. Estas 3 etapas eran cuando la hoja estaba todavía atada al árbol, cuando empieza a ocurrir el proceso de abscisión, que básicamente lo que ocurre ahí es que hay traslocación de los isótopos de nitrógeno y de las concentraciones de nitrógeno en la hoja, y se van movilizando a través de otras partes de la planta para que no se pierda, y luego de la caída de la hoja. Ahí tenemos esas 3 diferentes etapas, y cuando miramos a las 3 especies, hicieron este estudio en 4 especies, pero cuando miramos las primeras 3 especies, vemos que sí hay una pequeña decadencia en los isótopos de nitrógeno a través de estas 3 diferentes etapas. Sin embargo, cuando miramos la última, que en este caso es Black Locust, que es una acacia, una fijadora de nitrógeno, vemos que a través de estas 3 diferentes etapas realmente no vemos cambios grandes en los isótopos de nitrógeno. Esto nos deja con una pregunta aún abierta. Además, encontramos esta otra publicación por Fogel and Torres en 1999, donde hicieron un experimento donde enterraron hojas en un ambiente aeróbico y anaeróbico y hicieron análisis geoquímico de esta a través de un periodo de tiempo de aproximadamente 2 años. Y lo que vemos en esta gráfica, comenzando con la que está a la izquierda, donde están mirando la relación de carbono-nitrógeno a través del tiempo, vemos que en los primeros 100 días, estamos mirando a la gráfica de lo que tiene los puntos circulares. En este caso, ese es el sistema anaeróbico que estaban midiendo. Vemos que hay una decadencia en los primeros 100 días en esa relación de carbono-nitrógeno. Además, cuando miramos a los isótopos de nitrógeno en la gráfica a la derecha, vemos también en esos puntos de data que son más redondos, vemos que hay
nuevamente unas diferencias que están ocurriendo a través de ese casi año y medio de esta experimentación a través de ese proceso de descomposición. Quizás en este caso se debe a las diferencias que ocurren a través de las diferentes estaciones del año, pero como quiera vemos que están ocurriendo cambios en los isótopos de nitrógeno y en el carbono y nitrógeno en las plantas a través de ese proceso de descomposición. Eso nos surgió la pregunta, ¿qué le está ocurriendo al nitrógeno en las plantas durante el proceso inicial de fosilización? Y lo que tenemos aquí es un marco conceptual para tratar de entender qué diferentes procesos están ocurriendo, que están impactando o alterando el nitrógeno y el carbono que está dentro de la hoja. Y comenzamos con una hoja que se acaba de caer del árbol. Y eso tiene un valor de carbono, nitrógeno y de los isótopos de nitrógeno inicial. Y de ahí, inmediatamente comenzamos con la descomposición por hongos, la descomposición microbianas. Tenemos el proceso de leaching, que creo que es lixiviación de nitrógeno a través de que las plantas tienen estos poros que están abiertos cuando están en el proceso de decadencia y empiezan a perder proteínas y aminoácidos en esta, además que también pierden nitrato y amoníaco en ese proceso. Estamos alterando el sistema de esta hoja a través de ese proceso inicial de decadencia. Además, tenemos que tomar en consideración los efectos que están ocurriendo en el suelo alrededor de esta hoja que se acaba de caer. Hay muchos procesos que pueden estar afectando los valores de nitrógeno a través de este proceso inicial de descomposición o de fosilización. Mi enfoque cuando estaba en el Smithsonian se basaba en diseñar un experimento taxonómico para ayudarnos a contestar la pregunta ¿cómo cambia el carbono y el nitrógeno durante ese proceso inicial de fosilización? Yo sé que yo he mencionado mucho tanto descomposición como fosilización. Y para tener fosilización, eso básicamente significa que no vamos a tener la hoja no se está descomponiendo, por lo tanto se tiene que fosilizar. Pero en el momento que la hoja toca la superficie del suelo, antes de que comience ese proceso inicial de fosilización a través de un evento, hay una posibilidad que estén ocurriendo cambios por la actividad microbiana que está disponible en esa área donde se acaba de caer la hoja. Tenemos que tomar eso también en consideración. La pregunta principal entonces es que a través de estas diferentes etapas, ¿qué es lo que está ocurriendo con el carbono y el nitrógeno? Como ya mencioné, mi enfoque en el Smithsonian en este momento era diseñar un experimento taxonómico donde podemos básicamente tomar en cuenta a través del tiempo y hacer observaciones de cómo está cambiando el carbono y el nitrógeno mediante análisis geoquímico de estas plantas. Y eso conlleva en sí hacer o diseñar un experimento de enterramiento de hojas, tanto fijadoras de nitrógeno como no fijadoras de nitrógeno, porque queremos hacer una comparación de estas. Escogimos las hojas alisas o del árbol aliso para las fijadoras de nitrógeno, y para las no fijadoras de nitrógeno escogimos la bétula, que creo que se conoce como abedul en español, y me disculpan si estoy equivocada, pero están ambas en la misma familia de Betulaceae, y así tenemos una comparación un poquito más directa ya que estamos en la misma familia. Aparte de esto, queremos poder crear un ambiente que sea relativamente análogo y conducente al proceso de fosilización. Básicamente queremos buscar un área donde un área que sea similar a donde hemos encontrado nuestras plantas fosilizadas, de lo que se cree que era el ambiente durante el proceso de fosilización de esas plantas en el océano temprano. Con este estudio vamos a poder medir las alteraciones de nitrógeno, los efectos microbianos y de descomposición a través del tiempo. Además de eso, vamos a estar midiendo los efectos ambientales, ya sea el pH, la conductividad, si estamos en un ambiente anaeróbico o aeróbico, y los efectos de algunos macroinvertebrados que pueden haber en el área. Además de eso, vamos a estar observando también los efectos de profundidad. Para el experimento en sí, diseñé 3 diferentes montajes experimentales, uno en el campo y 2 en el laboratorio.
El montaje de campo se hizo en una de las estaciones de laboratorio que tiene el Smithsonian, donde estábamos en un área donde había un cuerpo de agua que no tenía mucho flujo y que siempre había la posibilidad de que este se fuera a inundar y así cubrir el área donde estábamos haciendo nuestras muestras. En esta área no hay mucho movimiento de agua, so la oxigenación va a ser mínima y además de eso, el área estaba compuesta mayormente de arcilla. Luego de este análisis, de este montaje, decidimos hacer dos diferentes montajes en el laboratorio, uno estéril y uno no estéril. E hicimos el no estéril, que básicamente estamos viendo tenemos las mismas condiciones adentro de cada uno de estos cubos o de estos baldes que vemos en el campo. Sin embargo, en este caso estamos controlando por la temperatura y los cambios de las estaciones del año. Estos son dos factores que no van a estar afectando nuestra experimentación. Y nuestro tercer y último montaje es el montaje estéril, donde fui con un montón de estos baldes, adquirimos más de 2,000 libras de arcilla, la llevé al laboratorio y lo puse en el autoclave, donde esteriliza tanto el agua como el agua que se colectó, como la arcilla que también se colectó. En este proceso, lo que estamos tratando de medir es cuánto afecta la cantidad de microbios que estén disponibles en el ambiente para iniciar ese proceso de descomposición y también de fosilización. En este caso vamos a estar pudiendo controlar tanto para los microbios como para las temperaturas y las condiciones de las estaciones del año. Además, mencioné que los cambios de profundidad es un componente crucial, ya que estamos mirando a un ambiente aeróbico y anaeróbico. Para el proceso de fosilización, obviamente necesitamos un sistema anaeróbico, ya que la oxigenación es lo que va a causar e influenciar la descomposición de este material. Pero queremos hacer una comparación de cómo se ven en estos dos diferentes sistemas. Básicamente lo que estoy enseñando aquí es como un modelo o un mock-up de cómo se ve el diseño experimental en el campo y así mismo se ven en el laboratorio, pero en vez de estar obviamente en la tierra, las tenemos en unos baldes separados. Básicamente cogí las hojas, las metí en unas bolsas que hice con, es como un netting, como un fiber mesh, y le puse tape alrededor, las hojas estaban ahí adentro, y las líneas que estamos viendo a través de lo que sería la arcilla son las diferentes bolsas que contenían estas hojas, tanto como las alisas como la bétula, donde estaban localizadas en diferentes profundidades. Las muestras que están colocadas en la superficie nos van a hablar sobre la descomposición aeróbica, ya que pues obviamente están expuestas a la oxigenación del ambiente, pero también están expuestas a los diferentes elementos. De ahí decidimos hacer dos diferentes análisis a dos medidas de profundidad, una a 15 centímetros y una a 30 centímetros. Estas muestras que fueron colocadas a profundidad nos van a hablar sobre la descomposición anaeróbica y así también limitamos un poco más los efectos ambientales más prominentes que vamos a estar viendo cuando miramos a las plantas, las hojas que están colocadas en la superficie. Con esto quiero mencionar que se hicieron, colecté plantas para hacer 9 meses de análisis. Estos 9 meses se van a estar prolongando, se van a hacer colecciones cada 6 semanas aproximadamente, donde vamos a estar prolongándolo para poder pasar por las 4 estaciones del año. Y estas están puestas en deciso, ahí sí que se van a ver estos cambios que vamos a tener. Hasta el momento hemos colectado aproximadamente... sí, se han hecho 3 colecciones de cada uno de estos montajes, pero la data no está lista para poder enseñarla. No tengo los resultados iniciales de esto, pero sí quiero enseñarle unas peculiaridades que observé en los montajes de laboratorio. Al momento de poner las muestras en el laboratorio, luego de un mes que fuimos a chequear nuestras muestras, vimos que en el montaje estéril, adentro de los cubos o de los baldes, vimos que había como una mica o un biofilm negro que tenía un lustre metálico. Y esto se veía en cada uno de los baldes de los montajes no estériles. Y esto me pareció muy curioso, no sabemos la razón por la cual esto está ocurriendo. Le pregunté a un microbiólogo y me dijo que
no puede decirme con certeza hasta que se haga un análisis, pero que él piensa que es unas cianobacterias que se formaron en la capa, en el agua que estaba disponible en la parte de arriba de este montaje estéril. Pero por qué se encuentra en el montaje estéril y no en los demás, realmente no sé. Cuando miramos al montaje no estéril, el agua en este caso estaba translúcida, no se veía nada tan peculiar como se vio en el montaje estéril, pero sí vimos que había oxidación de hierro que estaba ocurriendo en la superficie de la arcilla donde estaban las hojas colocadas. Cuando hacemos una comparación de cómo se ven las hojas a simple vista de los diferentes montajes, realmente no vi ninguna diferencia muy grande entre estas. Lo que sí vi es que ambas se estaban convirtiendo comenzando con el proceso de descomposición, se estaban poniendo negras, pero aparte de eso, realmente a simple vista no vemos muchas diferencias. Pero sí esperemos que tengan diferencia cuando hagamos el análisis geoquímico. Los próximos pasos a seguir con la experimentación involucra el proceso de muestreo de los montajes. Hemos ya colectado 3 meses y faltan 6 meses de muestreo para hacer. Y con eso quiero seguir haciendo los análisis geoquímicos de estas muestras. Ya estoy en el proceso de hacerlas. Tengo unas que van a estar corriendo mañana. Espero que pronto, dentro de 1 o 2 meses, tenga los resultados iniciales de este proceso y de esta experimentación. Además de eso, pues necesito poder hacer los análisis de los fósiles que fueron colectados en el campo el año pasado, que son aproximadamente 158 muestras. Y lo que estoy enseñando en estas 2 imágenes o estas 2 fotos es en la parte de arriba. Esa fue la colección, la primera colección que hice de mis muestras y quiero que vean el cambio. Creo que fue en febrero. Quiero que vean el cambio que se ve en el ambiente cuando estamos en mayo, que se ve ya en la foto de abajo que está todo verde. Vemos que sí están ocurriendo, obviamente, cambios en el ambiente y esperamos que en algún punto esto también va a ocasionar cambios o alteraciones en los valores que estamos viendo a través de nuestro análisis geoquímico. Al culminar este proyecto, se espera poder contestar las preguntas que si las plantas fijadoras de nitrógeno presentan valores que son diferentes a las no fijadoras durante ese proceso inicial de fosilización y además, esta pregunta es la más fundamental para este proyecto, es si el proceso de fosilización es conducente a la preservación de isótopos de nitrógeno en las hojas, ya que nos va a influenciar entonces en la metodología y el protocolo que hemos ya diseñado para la colección de estos isótopos. Hasta el momento, a través de estos proyectos, he podido desarrollar un protocolo para el análisis geoquímico de nitrógeno en las plantas fosilizadas, ya que en la literatura no hay un solo protocolo que ha sido descrito que sea el adecuado para hacer este proceso. Estoy esperando, estoy a punto de terminar el primer draft de una publicación que quiero hacer a través de este método. Eso es algo que hemos podido lograr con esta experimentación. Además, pudimos observar que a través de resultados preliminares que existen irregularidades entre las plantas fósiles que tienen linaje modernos de fijación, en este caso el aliso, versus las plantas que no son fijadoras de nitrógeno a través del Eoceno temprano. Otras contribuciones que este trabajo va a traer es que podemos estudiar aún más las dinámicas en la red alimentaria durante las fluctuaciones en el paleoambiente. Y con lo que me refiero con esto es que a través del diseño y el protocolo que logré hacer, esto nos va a ayudar a estudiar aún más las redes alimentarias, específicamente en los insectos herbívoros, ya que durante el tiempo donde vemos fluctuaciones en el paleoambiente, en incrementos en CO2 y incrementos en temperatura, se han visto a través de la literatura que hay más incremento en el consumo de plantas, ya que se cree que la relación de carbono-nitrógeno de las plantas durante estos tiempos de fluctuaciones es aún más, y así estas plantas no tienen los nutrientes necesarios para estos insectos, por así tienen que estar consumiendo más de estas. Y a través de este protocolo podemos entonces validar estas observaciones que se han hecho. Además, nos va a dar una vista más concreta acerca del movimiento de nitrógeno durante el proceso de fosilización y finalmente nos va a dar paso a entender la evolución de la paleobotánica, pero también del paleoambiente. Y con eso les quiero dar gracias a ustedes por estar conmigo a través de esta presentación y también a las personas que están
presentadas aquí que han formado una parte vital a través del desarrollo de mi doctorado. Y con eso estoy dispuesta para coger preguntas y muchísimas gracias. Gracias a todos por participar y poder ver esta edición de GeoSessions de la Sociedad Geológica de Puerto Rico. Si tienen alguna pregunta para nuestro recurso, no duden en dejarla en los comentarios del video y con gusto se las haremos llegar. Si les interesa participar como recurso en futuros GeoSessions, pueden escribirnos al correo que aparece en la descripción. Y si no son miembros de la sociedad aún, los invitamos a hacerse miembros a través del enlace también disponible en la descripción. Gracias por su apoyo continuo y nos vemos en la próxima edición de GeoSessions.